Hola amigas, un gusto saludarlas nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube, Mujeres Exitosas Latam. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Diana González Gual, de las primeras juezas colomboamericanas en los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, el fortalecimiento del acceso de las mujeres a la justicia. Ustedes saben, bueno, las personas que me conocen, que soy abogada y para mí es muy importante que toquemos este tema el día de hoy, sobre todo por la situación que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia y bueno, y otras situaciones que es importante tocar. Yo quisiera darle la bienvenida a Diana González Guay, una mujer que conozco personalmente, amiga, a quien quiero muchísimo porque es una mujer de unas calidades humanas increíbles. Mejor dicho, yo me quedo sin palabras cada vez para hablar con ella. Hemos tenido la oportunidad de estar en varios escenarios, en varios lugares y bueno, te saludo Diana, en este momento te encuentras en dónde, ¿cómo estás? Gracias, Paola. Yo estoy muy bien. Saludos a todas las mujeres exitosas LATAM. De verdad la felicito con su organización. Y usted también para mí es muy especial. El Señor ha sido muy bueno conmigo de traer su amistad. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy en Miami en este momento. Ah, Diana, gracias y bueno, a lo que vinimos a hablar de este tema, pero siempre antes de ahondar en el tema que nos toca y que nos corresponde, es bueno y pues para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, saber quién es la persona que nos está hablando. Y por eso me gustaría que les contaras un poco a las personas que nos ven quién es Diana González Guay. Ok, bueno. Bueno, yo nací aquí en los Estados Unidos de padres colombianos. Mi mamá era de Jericó, Antioquia, mi papá de Medellín. Y me crié casi todos los veranos en Medellín. Pasé mucho tiempo en Colombia, me encanta. Y me crié con mis abuelos también. Mis papás me inculcaron de verdad un amor muy grande para Colombia y siempre pues estuvimos muy activos aquí, entonces tengo pues unas raíces que son muy fuertes. Usted sabe, nosotros los colombianos, no importa dónde estemos, somos muy orgullosos y de verdad que para mí fue una experiencia muy linda que mi mamá fue una persona que se movía mucho en la cultura colombiana. Ella tuvo aquí equipo de fútbol, tuvieron club. Ella fue muy vital con mi papá en organizar la comunidad colombiana en Broward y en Miami en los 70s y los 80s. Entonces nosotros fuimos de esas familias que llegamos aquí y ellos llegaron con el sueño americano y yo creo que yo soy ese fruto de ese sueño americano que llegó mis padres con, de un mejor futuro para sus hijas y que pudiéramos lograr cosas grandes. Y gracias a Dios, pues después de mucho esfuerzo y dedicación, yo pues me gradué de la universidad en Northeastern University en Boston, Massachusetts, y también después estudié Derecho en la Universidad de San Tomás y fui defensora pública por muchos años. Después de eso tuve la práctica privada y después en el 2012 me lancé para la contienda electoral para juez del condado Miami-Dade, donde gané y fui la primera juez de descendencia colombiana por elección popular en el estado de la Florida. Entonces, para mí eso fue un orgullo muy grande y gracias a Dios estuvo también mi mamá en ese tiempo que ya falleció, que pudo vivir eso. Pero soy una mujer común y corriente. Nos tocó muy duro en este país, nos tocó esforzarnos mucho, pasamos muchos obstáculos. Fue como, creo que para mucho inmigrante, un esfuerzo verdadero. Nada de las cosas que yo he logrado lo pude lograr sin la ayuda de el Señor. Todo lo que yo tengo, el Señor me lo ha dado y le doy muchas gracias a Dios por sus bendiciones, porque
cuando uno mira para atrás, ve cómo el camino fue puesto, aunque cuando uno está andando, a lo mejor no se da cuenta por qué están ocurriendo ciertas cosas, pero ya cuando uno mira para atrás y ve, si no me hubiera ocurrido esto, no hubiera pasado lo otro, Sí. pues así ha sido mi vida. Hay veces yo charlando con la gente le digo es que mi vida ha sido un poquito así como Forrest Gump, porque me tocó superar muchos obstáculos. Mis papás no sabían mucho del sistema acá y entonces aquí hay muchas diferentes tipos de examen que los muchachos tienen que tomar, diferentes reglas, diferentes cosas y como buena hija, pues yo también me aprovechaba de que mis padres no hablaban lo suficiente de inglés. Y entonces, pues fui también en mis momentos traviesa y todo. Y como le digo, pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha misericordia del Señor. Y aquí pues ya estoy en mi segunda temporada, ya pasé mi segunda elección sin oposición y estoy sirviéndole a la comunidad, que es lo que a mí me gusta. Qué bueno, Diana, tú eres un referente de que los sueños se cumplen y de que con esfuerzo se pueden lograr muchísimas cosas. Y además, pues como tú lo dices, siempre uno tiene a Dios ahí de la mano para que le apoye y para que y le ayude en todas las circunstancias y las situaciones que uno vive. Tú eres un buen referente, como lo decía, de esas mujeres colombianas, de esas mujeres guerreras y bueno, y de todas las mujeres que se esfuerzan, porque nadie pensaría que una mujer pudiera llegar primero a estar en los Estados Unidos y terminar la carrera de derecho. Eso ya es como un sueño, ¿verdad? Ya dice, terminar la carrera de derecho. Y además de eso, llegar a una posición como la que te encuentras en este momento. Y por eso es que te hemos invitado para que hablemos de ese tema que es tan importante, que es el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres. Ya entrando en materia sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, me gustaría hacerte una primera pregunta y esa primera pregunta es, ¿qué puede limitar a la mujer al acceso a la justicia? ¿Qué piensas Pues tú? hay muchas leyes y hay muchos hábitos de cultura que limitan a la mujer a tener acceso a la justicia. Eh, Cuando estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando no solamente de la justicia penal cuando uno es una víctima de un crimen, pero eso obviamente es una gran parte. Estamos hablando de también la justicia civil, mujeres que son dueñas de propiedades, de terrenos. Hay partes de este mundo donde la propiedad se pasaba a la mujer, pero no por escrito. Entonces, para una mujer poder hacer transacciones con esa propiedad, hoy en día han tratado de cambiar las leyes para ajustar cómo se registran las propiedades. Y lo que pasó en ese instante fue que se vio una pérdida en el porcentaje de mujeres que fueron validadas como dueñas de propiedades, de terrenos. ¿No? Estamos hablando también de mujeres víctimas de violencia. Yo cuando estaba recogiendo la materia para la presentación, estaba viendo varios videos, varias diferentes publicaciones, entre ellas, imagínense, pues una historia que a mí me impactó mucho fue la historia de una señora mayor de edad, pero ni tan mayor, yo diría, porque tenía creo que 60 y pico años. O sea, hoy en día eso no es una cosa, pues, que fuera una anciana, no, una mujer ya mayor de edad, pero una mujer que se veía bien. Y no era una mujer que uno la ve como 60 y pico años y diga, ay, no, es una ancianita, no, se veía una mujer bien y que era fuerte. Y entonces ella fue a denunciar a la policía en el país donde ella vivía, en la ciudad donde ella vive, que habían llegado soldados y la habían violado. Y más de un soldado la había violado
y ella fue a denunciar eso a la policía. Y el policía lo que le contestó es, a usted no la pueden violar, usted está muy vieja para que la violen. Es una forma de negarle acceso a la justicia a la mujer, de justicia a la mujer, imagínense. Y en otros instantes es cuando no le quieren hacer la investigación a una mujer porque la persona que está haciendo la violencia o está siendo acusado de estos actos son personas de poder. ¿Usted se acuerda cuando nosotros estuvimos en la cumbre el año pasado que estuvimos hablando con nuestra compañera Helen, que es de la ONU, ¿verdad? La ONU, y que ella nos estaba explicando la situación que hay con esposas de personas que son, de hombres que son de alto poder, que son víctimas de la violencia doméstica y el problema que hay con ellas y que le crean y que encima de eso, pues imagínense, son estas personas que son tan apoderadas, que son que desafortunadamente limitan, porque no es solamente que pensamos que la violencia se da hacia un nivel sociocultural de un nivel más de pobreza, sino que está en todos los niveles socioculturales y económicos, desafortunadamente. Estas son las limitaciones. Desafortunadamente el caso que tú dices, yo lo he escuchado, el de la adulta mayor, lo escuché y desafortunadamente sí es algo que ocurre. Nosotros dentro de nuestra organización Mujeres Exitosas LATAM hemos evidenciado eso porque desafortunadamente cuando hay esa violencia, cuando las personas llegan a que les den una atención, la primera persona que es quien la recibe son las personas de la vigilancia. Y esas personas de la vigilancia, que también ocurre, les dicen, usted no puede venir aquí porque esto va a tardar mucho, es mejor que no denuncie. Desafortunadamente, sí, como bien lo dices, hay muchísimas limitantes que, como lo venías diciendo, la falta de acceso a las tierras, la falta de información y de conocimiento también de los mismos profesionales, de las personas que están a cargo de las instituciones como fiscales, jueces, y bueno, que tú haces un excelente trabajo porque tienes esa sensibilización para poder trabajar el tema de violencias y sobre todo de las mujeres. Ya eso más adelante lo vamos a tocar. No sé si tú quieres profundizar algo más y de esas limitaciones frente al acceso, ya hemos hablado claro, desde tu experiencia. sí, mira, yo tengo aquí las estadísticas que yo pude encontrar y la base del dato mío es de la ONU y del Banco Mundial. Entonces, la evaluación del Banco Mundial que hizo sobre la economía de 189 de los 195 países que hay en el 2018, los resultados mostraron que había 104 economías que todavía tenían leyes que impidían a las mujeres trabajar en empleos específicos. 59 economías no tienen leyes sobre acoso sexual en el lugar del trabajo. En 18 economías, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Y por lo menos el 40% de las economías del mundo tienen al menos una restricción legal a los derechos de propiedad de las mujeres, lo que limita su capacidad a poseer, administrar y heredar tierras. 39 países permiten que los hijos hereden una mayor porción de activos que las hijas. 36 economías no tienen los mismos derechos de herencia para las viudas que para los viudos. En Latinoamérica, la proporción de terratenientes femeninas es de alrededor del 20% y en la región del Oriente Medio y del norte de África es tan baja como el 5%.
Sí, desafortunadamente son unas cifras absurdas, lamentables, que aún en esta época y en estos tiempos se sigan viendo. Nosotras sabemos que se han dado muchas leyes, no solamente lo hablo desde Colombia a nivel nacional, sino internacional también, que se ha tratado por parte de los jueces también de empezar a mirar y a legislar para que haya más acceso. ¿Qué ha hecho o qué se ha hecho en Estados Unidos para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres? Desde tu experiencia también como jueza y que vives allí en este país. Bueno, aquí ha sido un poquito el proceso desnivelado. En algunas áreas ha sido bueno porque hubo muchas reformas eh, en cómo la policía manejaba los asuntos de violencia doméstica. Nosotros antes veíamos que se podía llamar la policía para una situación de violencia doméstica y muchas veces la policía llegaba, decía esto es un problema entre parejas, se iba, resultaba después la mujer muerta, malherida, lo que sea. Este es el país de las demandas, ¿verdad? Mucha gente dice eso, pero por un lado yo creo que eso es hasta bueno, porque es cuando uno demanda y le da a un grupo en los bolsillos que muchas veces hay cambios. Y a raíz de fue tantas, mujeres que sufrieron, murieron y fueron hasta su situación empeoró solamente por haber llamado a la policía, que empezaron a haber cambios y créanlo o no, fueron situaciones que ocurrieron en este país que interesantemente llevaron esos temas al frente de la mujer, que fue como, ¿se acuerdan la historia de Lorena Bobbitt? Que ella decía que ella fue víctima de violencia, de violación repetidamente de su esposo. Eso empezó a atraer también una atención a la mujer víctima de violencia, de violación entre un matrimonio, ¿ok? Y entonces, pues, en esa situación ya ha cambiado, donde si llega la policía a una situación donde hay violencia doméstica, si hay evidencia, entonces supuestamente alguien es supuesto ir a la cárcel. Ahora, eso no siempre pasa, ¿ok? El policía tiene que evaluar cada situación y tomar la decisión justa en ese momento. Después de una persona ser arrestada por violencia doméstica, estamos enfocados en eso porque hay veces es un poquito más fácil de hablar de esa situación. Ellos no pueden simplemente pagar su fianza para salir de la cárcel aquí en la Florida. Necesitan ir delante de un magistrado para mirar ciertas categorías de situaciones y ponerle una orden de desalojo, de alejamiento de la víctima, instrucciones y esas cosas para que no pudiera ser solamente que la persona fue arrestada y a las horas salió y ocurrió otra tragedia. A la misma vez, otra vez, la situación es con violencia doméstica. Todavía hay casos donde yo llego a escuchar que llamaron a la policía a una situación de violencia doméstica y la policía no se llevó al asaltante. O sea, entonces yo misma me quedo sorprendida. Ha habido casos donde por falta de comunicación entre diferentes entidades se deja salir a una persona que ha sido acusada de violencia doméstica. Siempre, nada es perfecto, pero si le ponemos suficiente atención en lo que estamos haciendo y tenemos esa comunicación entre las diferentes entidades de gobiernos y los diferentes municipios, se puede prevenir un poquito más de que vaya a ocurrir esas cosas. Y entonces, pues todavía no tenemos una ley que dice que de igualdad de pago de género,
O sea, no tenemos una ley que diga que usted tiene que pagarle a una mujer igual que le tiene que pagar a un hombre, o, y en otras áreas, nosotros aquí por lo menos no tenemos tampoco una ley que sea más favorable a los hijos, a varones sobre las mujeres. No tenemos eso, gracias a Dios, pero en muchos países sí lo tienen así. Y entre las cifras que yo le estaba dando, solamente 87 de los 195 países que están registrados tienen leyes que garantizan la igualdad de salario por trabajo. Estamos hablando de menos de la mitad de los países tienen las leyes que le dan esa igualdad a la mujer. Nosotros podemos hacer mucho más, pero nosotros los jueces en nuestro trabajo es ser neutrales, pero de los pasos antes de que un caso llegue a corte, eso es la fiscalía, la policía, los doctores, la ambulancia. Usted sabe, todas esas partes Es una que tienen cadena. que mirar, Todo es sí, una tienen que cadena. mirar a la mujer o a la víctima que sea con compasión y verdad entrar a investigar. Nosotros en nuestro país, en Colombia, desafortunadamente en esta pandemia se ha aumentado y sabemos que en otros países también se ha aumentado muchísimo lo que es la violencia hacia la mujer, porque desafortunadamente pensamos que cuando una mujer está en su casa, pues no sufre esa violencia. Pero sí hay en la mayoría de los casos que las mujeres sufren de esta violencia y que para acudir hay una limitación. Nosotras también hemos venido haciendo un trabajo desde las mismas organizaciones, todo lo que hemos hablado, y desafortunadamente aquí no existe una articulación dentro de los organismos, como tú lo decías, jueces, policía, no existe esa articulación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no hay un conocimiento y no se ha trabajado profundamente en que haya un conocimiento de una sensibilización que es importante por parte de las entidades estatales, desde los fiscales, que los mismos jueces tengan una sensibilización frente a la situación que esté viviendo una mujer que ha sido violentada, porque no se trata de volverla a victimizar. Y desafortunadamente esa falta de articulación también genera muchísimos problemas para que la mujer decida acceder a la justicia. Qué bueno que se hagan cambios en estos países, que tú como jueza tengas esa sensibilización y que también puedas aplicar eso, porque es lo que más necesitamos, lo necesitamos profundamente para que podamos avanzar, que pasan muchas cosas y tú lo sabes, en tema de violencia, las mujeres no es solamente que esté violentada, sino cómo hace ella para denunciar. ¿Cómo hace ella para denunciar si muchas veces no tiene esa confianza en las mismas instituciones? Seguramente, no sé cómo pase si en Estados Unidos haya esa confianza, pero aquí en nuestro país, de muchas personas, de las mujeres, no existe esa confianza. Empezó a llover, un trueno grandísimo. No existe esa confianza. No sé qué piensas al respecto. Pues, esto es un problema mundial. Eso ocurre aquí también. Es tanto que es un alto porcentaje de casos que no se reportan. Y yo le voy a decir algo. Yo creo que si cada una de nosotras, las mujeres, nos ponemos a pensar, y yo te digo que el número es hasta más alto de cuántas de nosotras hemos sido victimizadas. Así fuera como niñas. Todas hemos sido violentadas de alguna u otra forma en algún momento de nuestra vida, independientemente de que sea profesional o no sea profesional. Nosotros lo hemos hablado dentro de nuestros eventos y las charlas y todos los talleres que hacemos y nos sorprenderíamos
de ver cuántas mujeres, y lo que tú decías anteriormente, también muchas mujeres que están en espacios de poder muy importantes y que tampoco se atreven a hablarlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tienen una estigmatización más grande, porque son en algunos momentos esposas de políticos, esposas de personas influyentes y también más el poder que puede generar esa persona. Entonces, desafortunadamente nos hemos enfocado en que son solamente las personas en extrema pobreza o en niveles socioeconómicos bajos que son las que sufren de esa violencia, pero no solamente son ahí. Entonces, sí, son para nada. Yo me acuerdo una conversación que cuando yo estaba en la universidad, que yo tuve con un grupo de amigas, ¿ok? Y yo tengo un grupo muy diverso de amigas, gracias a Dios, y éramos que eran de Pakistán, yo, otra amiga de Sudamérica, otra americana, y estábamos hablando. Y cada una de nosotros teníamos una historia donde fuimos o tocadas inapropiadamente, o donde las cosas fueron más allá, donde nosotros queríamos, donde hemos sufrido de verdad cosas que nunca le deberían haber ocurrido a niñas. Estamos hablando de nuestra juventud, ¿ok? Ni siquiera estábamos hablando como nuestras experiencias como universitarias, ¿verdad? Entonces, pues, cuando en esa conversación empezamos a hablar de eso, pues nos dimos cuenta nosotros y es que esto es mucho más común. ¿Y por qué nunca hablamos? Porque nunca le dijimos a nadie. Y no fue ni siquiera que nos dijeron, no vaya a decir nada, sino como que uno mismo siente como una pena interior de lo que acaba de pasar. Y un niño mismo se siente así. Sí, claro. Entonces, muchos casos no van reportados. Muchos casos no van reportados, pero por eso es muy importante que trabajemos, no solamente desde nosotros como organizaciones civiles, como organizaciones sociales, que trabajemos porque las mujeres puedan denunciar y encuentren ese valor, sino que también es muy importante que las entidades y esas organizaciones gubernamentales se fortalezcan desde los jueces, desde la policía, porque ese temor no viene solamente del temor de que yo no pueda hablarlo o no pueda discutir porque tenga vergüenza, sino porque cuando pensamos en voy a denunciar, decimos, ¿y qué va a pasar? Va a tardar no sé cuántos años, no sé si me vayan a creer, porque empieza también, ¡ay, qué susto! Un trueno horrible. Está tronando impresionante aquí en nuestra ciudad. Entonces, no es solamente ese temor que puedan tener las mujeres desde la parte, desde ellas que puedan hacerlo o hablarlo, sino también desde cómo ellas se sienten de confianza hacia las mismas instituciones, porque muchas instituciones no les dan esa confianza, no tienen esa posibilidad para hacerlo, porque desde cuando llegan les están diciendo, pero usted para qué va a denunciar, no lo haga. Entonces, una cantidad de situaciones que por eso es muy importante trabajar en ese fortalecimiento de la justicia, y no solamente desde la justicia, desde las leyes, sino desde la justicia, desde las mismas instituciones, que exista esa articulación. Y algún tema que quisiera, sí, dime, Diana. No, y encima de eso, pues, la cultura que nos hace sentir que no deberíamos hablar cierta cosa, que deberíamos callar, que de estas cosas no se habla, que uno mismo siente una pena interior, que lo que sea nos impide, porque como lo que yo estaba diciendo, porque nunca le contamos a las personas que sí nos hubieran ayudado, como nuestra mamá, nuestro papá, lo que sea, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera se cuenta ahí y como adulto. ¿Por qué? Porque hay que ver también un cambio cultural. Hay que ver un cambio en cómo nosotros hablamos con nuestros hijos y hijas y le dejamos saber que si ellos nos cuentan algo
Ujú. que ellos van a estar protegidos, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para protegerlos, que no hay cosa que ellos nos puedan decir que nos va a hacer que los queremos menos. Y todo eso se tiene que juntar, porque ni teniendo solamente padres súper apoyadores y que te ayudan en todo, puede evitar que usted calle después de un incidente que te haya ocurrido. Pero lo que pasa es que después, si uno sí calla, esa persona que te hizo esa violencia sale a hacérselo a otra persona. Sí, Y por eso, entonces, por eso es muy importante trabajar en que muchas veces, hablemos de una persona, no sabe, esa víctima no sabe que está viviendo una violencia, porque hay muchos casos donde las personas lo piensan que es algo normal. A mí me llegó un caso de una persona que decía que tenía un noviazgo con su tío, que tenía un noviazgo con su tío y es una persona de 12, 13 años y decía, yo no le veo problema que tengo una relación con mi tío y bueno, me empezó a contar su situación. Desafortunadamente, también hay otros casos donde ellas han sido violadas, pero no entienden que ha sido una violación. Por eso es muy importante entender qué es una violencia, que eso lo vamos a tratar en nuestras próximas charlas y que lo venimos trabajando también constantemente dentro de nuestra organización para que entendamos cuándo estamos viéndonos ante una situación de esas, pero no solamente la persona que es víctima, sino como tú lo decías, la familia, todo. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, pero que tenemos que trabajarlo arduamente y constantemente para que podamos pues vencer de alguna u otra forma este flagelo que vivimos. en este momento, la situación que estamos viviendo con la pandemia solamente está empeorando las cosas. Las víctimas de violencia están atrapados en la casa con sus agresores. La verdad es que muchas veces no pueden ni siquiera salir. Ya estaban en una situación bien difícil y ahora con la pandemia donde se sugiere no salga de su casa, no vaya a los hospitales si lo puede evitar, no vaya a hacer esto. Ujú. La falta de dinero, la falta del trabajo, la falta de poder salir y ir a visitar, aunque sea una amiga, para decirle lo que está ocurriendo en su casa. Aquí se han aplicado varias cosas, pero creo que no son suficientes. Varias situaciones que ayudan a que la mujer pueda denunciar, como líneas de atención. Nosotros dentro de nuestra fundación hemos tratado de trabajar con diferentes abogados, psicólogos, para brindarle una ayuda a las personas que se encuentran en este momento en una situación de violencia, pero también sentimos que es necesario que haya un apoyo desde las organizaciones, desde las mismas entidades públicas, desde los jueces, las mismas secretarías de la mujer, porque sentimos que muchas veces no hay un apoyo o que es insuficiente el personal que hay. Policías para el grado de violencia, pues no hay jueces, bueno, desde las mismas entidades y las mismas personas que les pueden ayudar a las mujeres. Y algo que pasa es que las mujeres tienen que irse de su hogar, tienen que irse de su lugar porque tienen que ir a los lugares de acogida, que es donde pasan, donde las protegen, donde están con psicólogo y ellas tienen que irse. Nosotros en una charla que tuvimos hace poco con personas de nuestra organización hablamos que es necesario que haya un trabajo donde la mujer no tenga que irse de su casa. O sea, además de que es violentada, tiene que irse de su propio hogar. Entonces, que se trabaje para que el que es la persona que está violentando se vaya. No tiene que ser la mujer y que se le brinde esa protección, porque desafortunadamente son muchas cosas las que se están viviendo ahora y la mujer, además de que tiene que vivir esa violencia, se tiene que ir de su casa y seguir en esa victimización. Pues eso, bueno, aquí si la mujer hace o la persona que está siendo violentada hace una petición para una orden de alejamiento, entonces la persona que es
la que está haciendo la violencia, si se concede esa orden, entonces es la persona que se tiene que ir. O sea, aquí no Más o se tiene menos que ir tarda esa orden, Diana, más o menos cuánto, desde que la persona denuncia, desde que la persona hace todo esto, cuánto más o menos puede tardar para que un juez diga, ok, usted tiene su orden de alejamiento y usted se queda en su Eso puede ser rápido, entre 24, hay veces 48, hay veces más, un poquito más. Eh, lo bueno que nosotros tenemos aquí en este condado de Miami-Dade es que nuestras cortes nunca han dejado de trabajar. Inmediatamente cuando empezó la pandemia y nos mandaron para la casa, empezamos a trabajar a través de la plataforma Zoom. Y nosotros tenemos en la Constitución del Estado de la Florida y de los Estados Unidos ciertas reglas que hay que cumplirlas. O sea, una persona detenida tiene que ser visto ante un juez o magistrado en 24 horas, 48 horas con excusa. Y entonces, y hay ciertas cosas que son clasificadas como urgentes, que como son las órdenes de alejamiento. Entonces eso se pone ante un juez rápidamente y nuestra unidad de violencia doméstica ha sido muy innovadora. Nosotros tenemos personas que han estado en esa unidad por mucho tiempo y tratan de hacer las cosas lo más eficaz que pueden. Claro que obviamente pues hay veces las cosas demoran un poquito más, pero nosotros nunca hemos dejado de trabajar ni un día desde que empezó la pandemia. Y eso es otra forma, porque cuando cierran las cortes, no solo le estás negando el acceso a justicia a todos. Aquí se trabajó en Colombia, lo hablo desde nuestro país, desde que las comisarías de familia siguieran atendiendo, de que se siguiera haciendo ese fortalecimiento desde las mismas entidades. Sí, desafortunadamente es que hemos visto un avance muy grande en la situación de violencia hacia las mujeres. O sea, ha sido abrumador no solamente la violencia, sino los mismos feminicidios que hemos tenido en nuestro país. Ya pues se nos va terminando el tiempo, Diana, yo te agradezco muchísimo, pero antes de que finalicemos esto, me gustaría que habláramos ya las dos últimas preguntitas muy breves para que finalicemos. Hablamos y sabemos que tú eres una persona que es muy espiritual, que cree muchísimo en Dios, y sabemos que tú has hablado de todo el tema de fortalecimiento a las instituciones, a las entidades, pero también antes de que empezáramos este programa, estábamos hablando de ese fortalecimiento espiritual, ¿verdad? De ese fortalecimiento espiritual que es tan importante. Entonces, me gustaría que nos hablara sobre eso. Okay. Bueno, sí, cuando yo estaba preparando esto, pues me ocurrió de una enseñanza que había hecho uno de los hermanos de los predicadores de la iglesia que yo atiendo, que yo soy miembro de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que empezó fue en Colombia, pero yo soy miembro aquí en los Estados Unidos. Y el hermano Andrés Carrillo dio una enseñanza que se encuentra en YouTube, que se llama El valor de la mujer. Y a mí lo que me gustó tanto de esta enseñanza como una mujer creyente en el Señor, y yo llevo muchos años estudiando la Biblia, viendo predicadores y esas cosas, fue que por primera vez el hermano Carrillo de verdad dio un resumen conciso y bíblico que cómo valorar la mujer y el valor que tiene la mujer. Y no eran simplemente estas enseñanzas que siempre están dando, que la mujer se sujete, que la mujer se sujete, que esto y lo otro, eso. No, de verdad que él dio una enseñanza muy bonita y entre esas cosas que él dijo que me pareció que uno tiene que tomar conciencia fue que él estaba hablando de Efesios capítulo número 5, verso 25. Entonces dice, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que Dios nos dice en Génesis. Él dijo,
que mire lo que el Señor dice en Génesis cuando Él creyó la mujer, en Adán le faltaba esa ayuda idónea. Después el Señor creyó la mujer. Y después, más adelante, Él habla sobre varias cosas. Pero cuando Él dice que maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amaba a la iglesia, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Tanto que dio su vida por ella. Entonces, que nosotros pensemos, porque muchas veces los seres humanos usan la religión como una excusa para no valorar la mujer, para tenerla más oprimida. Y cuando uno ve en Corintios, cuando el Señor habla sobre qué es el amor, así mismo hay que amar y valorar la mujer. A la mujer se le respeta, a la mujer se le habla con cariño. La mujer es tu pareja idónea. Cuando usted ve a todo hombre que es una persona que ha podido salir adelante, que ha podido ser exitoso, y siempre dicen, siempre tiene una buena mujer a su lado. Y es verdad, porque nosotros somos apoyadoras, somos las que damos de todos nosotros para nuestras familias. Entonces, cuando están mirando cómo están tratando a sus mujeres, a sus mamás, a sus hijas, tenemos que reflexionar, reflexionar mucho en eso. Y entre esas cosas que él dijo, pues a mí me pareció que por primera vez yo había visto una enseñanza que le daba verdaderamente esa explicación, porque también habló de que hay una parte donde el Señor dice que para que sean oídas sus oraciones. Y él explicó que cuando un hombre o un marido no está tratando bien a su mujer, sus oraciones no están llegando delante del Señor. Que uno tiene que pensar en esas cosas. ¿Cómo voy yo a agradar al Señor si estoy tratando mal a mi esposa? Creo que esa es una situación que nosotros debemos reflexionar y no solamente porque practiquemos o porque estemos en una religión, sino porque eso también nos va a ayudar como personas desde la misma cultura que debe iniciar para que ese fortalecimiento de las leyes, ese fortalecimiento que se vaya volviendo repetitivo culturalmente, porque desafortunadamente hay una pérdida de valores también, hay una pérdida de reconocimiento hacia la otra persona que se va multiplicando y que como tú lo dices, sí hay desafortunadamente por eso no hay que mezclar varias cosas que se van mezclando, que es la política, la religión, de las mismas entidades, de los mismos hombres, como le decías, que van mezclando y dicen, no, pues porque se dice en la religión que se puede maltratar a la mujer y no es así. Desafortunadamente nos han utilizado siempre como un escudo, desafortunadamente, como un escudo a través de la historia. Siempre nos han querido vulnerar, perdón, y han querido que nosotras empecemos a creer y a desprendernos de esa parte espiritual también, ¿sí? A través de que entonces la iglesia tiene la culpa y la iglesia tiene la culpa, Dios tiene la culpa de todo lo malo que nos pueda pasar y de la vulneración que a nosotros se nos pueda dar. Muy, muy acertada esa charla que dio esa prédica. Pero yo no digo que Dios tenga la culpa de No, nada. que desafortunadamente, no estoy diciendo que tenga, sino que desafortunadamente, que es lo que se escucha desafortunadamente en el tiempo con las personas. Es que el hombre manipula ¿Sí? lo que es las enseñanzas en la Biblia. Las va manipulando. Y las usan para empoderarse sobre las personas que son más vulnerables. Y Sí. eso es contrario. Lo hacen y lo aprovechan desde ese conocimiento, pero entonces empiezan a alejar a la mujer de su parte espiritual,
que es tan importante que la mujer se fortalezca desde su parte espiritual. ¿Y a qué me refiero con su parte espiritual? De que pueda ella reconocerse también, que pueda amarse y que pueda también vencer y empoderarse y vencer todos esos miedos que muchas veces tiene, pero que empiece a recibir información, que empiece a decir, es que no eres tan importante, es que para Dios no eres tan importante, para eso, manipulándolo cuando no es así, cuando realmente eso no es así, porque si vamos a hablarlo desde la parte espiritual, pues Dios creó al hombre, también a la mujer a su imagen y semejanza, y nosotras no podemos ser menos. Nosotros Hay somos algo que importantes para también el Señor. yo he leído varias cosas. Hay una charla este es un padre católico, el padre Linero, que él hizo un libro que se llama Dios es mujer. Y él hace muchas partes y habla y hace una referencia de Dios, cómo ve a la mujer y no es que haya una competitividad en que el hombre es más importante que la mujer, sino que son un buen complemento y que así mismo se deben ver, los dos respetándose, porque pues desafortunadamente, muchas veces no sucede eso y por eso es que se van deteriorando las familias, se van deteriorando todo esto y pues que es importante seguirlo trabajando y fortaleciendo desde esa parte de que las mujeres no nos desvinculemos de nuestra parte espiritual, que es tan importante. Hay que seguir adelante, hay que seguir y hay que hablar cuando nos está pasando algo, aunque sea alguien con confianza, hay que tratar de encontrar esa ayuda para nuestra situación. Si no tiene nadie con quien comunicarse, yo le sugiero mucho la oración, pero tratar también en lo físico de comunicarse, así sea mandándole una nota con el cartero, sabes que hay mucha gente que ha sido salvada en esas situaciones donde han mandado una nota cuando pagan una comida o algo, por favor, mande ayuda, estoy siendo violentada o estoy aquí en contra de mi voluntad. Hay que encontrar una forma de sobrevivir. Dios quiere que usted sobreviva. Nosotras todos necesitamos sobrevivir porque tenemos un propósito más grande en este mundo. Entonces, para las mujeres que están en esta situación, aún los hombres que estén en situaciones también, que no importa la persona que esté en una situación en este momento donde está siendo víctima, trate de usar sabiduría e inteligencia para poder mandar un mensaje y órele mucho al Señor que le ayude, porque es muy triste cuando uno oye esas historias. Yo he visto y conocido personas que han venido para este país a casarse con americanos que han sido encerradas. Yo dentro de mi organización tengo varias mujeres, precisamente de Estados Unidos, que han ido con esta promesa de ser novias, ¿sí? De ser las novias, y tú sabes que cuando piden esa visa, ahora no recuerdo bien el nombre, pero cuando piden la visa, que la solicita, pues quedan atrapadas y tengo situaciones muy difíciles de mujeres que tuvieron que dormir hasta en la calle con sus hijos porque el hombre las vulneró de una forma aterradora. Diana, te agradezco muchísimo de verdad por la oportunidad, no solamente porque te conozco, porque eres mi amiga, sino por todo ese trabajo tan bonito, tan importante que haces. Para mí es un honor pues tenerte el día de hoy, que hayamos hablado, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y te saludo, te agradezco, espero que podamos volver a vernos nuevamente después de que pase esta pandemia. Sabes que te quiero mucho y que te admiro. Y nada, pues a ver si nos das un mensajito, un último mensaje para las mujeres y hombres que nos están viendo en este momento. Bueno, yo pues muy contenta de haber estado aquí con usted, Paola. De verdad me encanta siempre verte. Usted es una persona increíble. Yo quisiera tener un poquito más de lo que tiene usted, porque de verdad que usted se mueve y eres una inspiración para mí también. De verdad, la tengo con mucho cariño, siempre la recuerdo. Y pues siga adelante y siga luchando para mejorar este mundo, que hay que dejar este mundo un poquito mejor que lo encontramos. Así es.
¿qué le digo yo a los hombres y las mujeres que están viendo esto? Pues para mí lo primordial es buscar del Señor. Yo sé que a la gente no le gusta pensar en esto, pero hay que reflexionar y hay que mirar las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y hay cosas que son muy tristes, que pesan mucho. Y hay veces no hay con quién hablar ni a dónde ponerlas. Para eso sirve mucho la oración. Ese video que yo hablé de que es el valor de la mujer con el hermano Andrés Carrillo es algo que yo se lo sugiero que lo vean incompleto porque me encantó totalmente. Creo que se lo he mandado a muchas personas. Creo que fue una cosa que me edificó mucho. Y fuera de eso, pues no dejen de soñar, no dejen de tratar de lograr cada uno de esos sueños que ustedes tienen. Y piensen hoy, ¿qué estoy haciendo hoy para lograr lo que yo quiero ser mañana? Si yo quiero hacer, X cosas, ¿qué pasos estoy tomando hoy? Y si no estás tomando ese paso todavía, pues empiece. ¿Ok? Porque el tiempo pasa rápido y después miramos y ya han pasado 2, 3 años, 5 años. ¿Hace cuánto ya que estuvimos en Cali juntas? Ya van a ser 3 años, ¿sí o no? Y parece que fue ayer. Ajá, estás apagada. Sí, Fue hace, sí, 3 años, parece que fue ayer. 3 años, como pasa el tiempo. Y que acuérdese que cada persona tiene algo que están pasando. Todo el mundo está pasando por algo. Acuérdese mucho de la misericordia. Aunque a uno no le guste siempre como lo que le está pasando a uno, acuérdese la misericordia, porque cada persona tiene su situación que está pasando, especialmente en estos momentos tan difíciles con esta pandemia, con la crisis económica, con la crisis de derechos humanos. Son muchas cosas que están pasando en este momento. Gracias. Gracias, Paola. Gracias, Diana, por tus palabras. Yo siempre les digo, aquí es la oportunidad de que cada una de nosotras como mujeres nos expresemos desde el pensamiento que tengamos, desde la religión que profesemos, desde nuestros conocimientos, porque yo lo digo a todas las mujeres, cuando nosotras nos ponemos en el lugar de la otra mujer y vemos su experiencia, podemos ver por qué ha pasado eso, qué es lo que piensa, cómo lo ha vivido. Cada una de nosotras encontramos en ella algo que a nosotras también nos ha pasado o que nos ha tocado. Y cuando empezamos a trabajar desde esa sensibilización, nos empezamos a unir, porque es lo que necesitamos cada una de nosotras como mujeres, uniéndonos. No decir que vamos a ser las mejores amigas, que nos vamos a tolerar absolutamente todo, pero sí que nos vamos a entender, que vamos a entender por lo que está pasando la otra mujer y las situaciones. Yo me siento muy feliz, como lo dije, vuelvo y lo repito porque yo me lleno de mucha emoción que esté Diana con nosotras el día de hoy. A ustedes, Mujeres Exitosas Latam, les agradezco por estar ahí pendientes. Ustedes saben que desde nuestra organización siempre tratamos de hacer lo mejor, de llevarles la mejor información a ustedes y que se sigan empoderando y así como el mensaje y el reflejo de lo que es la jueza Diana González Guay, que ha llegado a podemos decir, a una de las posiciones más altas en Estados Unidos, una mujer como ella misma lo dijo, que no es, que ha sido trabajado, ha sido luchado y es la muestra de que los sueños sí se pueden lograr y de que uno sí puede alcanzar las metas que tiene. Y seguramente Diana tiene muchísimas más metas por lograr y la vamos a ver en muchísimas más metas que va a seguir logrando. Y así ustedes no dejen de soñar, estén muy pendientes también de las redes y de todo lo que podamos hacer por ustedes, pues aquí estamos para ayudarles y no solamente a las mujeres, sino a los hombres. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias.